Ya, bueno, vamos a dar comienzo con esta última sesión del curso de las diferentes escuelas de liderazgo. Hoy vamos a hablar de esta famosa discusión que tuvieron Rawls y Nozick, que muchos pensadores dijeron que se dio como una suerte de renacimiento de la filosofía política, o que por lo menos la activaron en el siglo XX, y que para eso invitamos a Vanessa Kaiser. Ella es doctora en ciencia política del área teoría política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es doctor en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile y también magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es magíster en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y periodista de la Universidad Finisterra. Además, es directora de la Cátedra de Hannah Arendt de la Universidad Autónoma de Chile y también directora ejecutiva del Centro de Estudios Libertarios. Así que te damos la más cordial de las bienvenidas, Vanessa, y te dejamos el micrófono. Muchas gracias. Hola a todos. Yo todavía no me acostumbro a esto de como imaginarme que hay mucha gente que está mirándome y yo no los estoy viendo. Siempre me gustaron las clases in situ y poder captar, digamos, de qué forma estoy generando disonancia cognitiva en mis oyentes y generando algún tipo de trauma mayor. Pero bueno, acá ustedes se exponen y yo también. Y les quiero hablar de dos obras, ¿no? La teoría de la justicia y Anarquía, Estado y Utopía. Les voy a contar bueno, después les voy a contar eso. Bueno, la verdad es que yo a Rawls lo estudié mucho y más o menos lo manejaba muy bien. Y a Robert Nozick lo leí, pero leí yo creo que estaba muy cansada, porque ahora cuando lo volví a leer, no he parado de vibrar con él. La verdad es que ha sido una... yo creo que estaba muy cansada cuando me tocó leerlo. O sea, el tipo es realmente genial. Los invito a leerlo, sobre todo su discusión con Rawls, que la tiene acá, sobre la justicia, y que es a lo que nos vamos a abocar en esta charla. La verdad es que tengo tanto que decirles que me ha sido muy difícil sintetizarlo, porque leer a Nozick y conociendo tan bien a Rawls y habiéndome creído en parte importante el cuento de Rawls, ha sido, ahora, yo ya lo tenía bastante construido después de un largo Nietzsche, digamos, ¿no? Pero porque mis dos tesis de doctorado tienen que ver con Nietzsche, pero realmente Nozick es capaz, desde el sentido común, de ejemplos muchas veces sorprendentes, explicar el absurdo de la teoría de la justicia de Rawls, siendo que aparentemente es una teoría de la justicia difícil de rebatir para cualquier persona que la oiga, porque es muy razonable al mismo tiempo. No sé si se entiende la tensión que hay, ¿no? O sea, suena muy razonable todo lo que plantea Rawls, y luego la verdad es que Nozick muestra desde el sentido común lo poco razonable que es. Entonces, es muy interesante sumergirse en esto. Yo se los recomiendo que sigan avanzando y espero con esta presentación simplemente dejarles, digamos, mis objetivos son tres. En primer lugar, yo quisiera que entiendan más o menos cuáles son los planteamientos en torno a la justicia, es decir, lo bueno, lo correcto y lo justo que plantean los dos autores, ¿ya? De ahí lo que quiero plantearles un poco, y voy jugando, porque nunca yo divido las cosas de una forma tan hermética como para que no sirva a que la persona se pierda y que tenga que estar atenta, porque evidentemente que cuando uno hace una exposición súper esquemática, la gente fácilmente se puede quedar dormida y se pierde más que cuando uno lo hace un poco más complejo, que cuando uno está tironeando a que no. Y entonces yo voy jugando entre los planteamientos de estos dos autores luego y su propia discusión. Y al mismo tiempo yo también discuto algo con ellos. Y finalmente lo que me gustaría dejarles abierto, digamos, es una propuesta de una justicia libertaria basada en la justicia intuitiva de Jonathan Haidt y que toma ciertos aspectos de la propuesta de Nozick y por supuesto que refuta de forma importante a John Rawls. Bueno, vamos con esta primera diapositiva. ¿Qué es lo que plantea, digamos, John Rawls? Dice, bueno, los principios, los deberes naturales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Que más o menos hay un cierto acuerdo. Acuérdense que Rawls es un tipo muy influido por Kant y por Rousseau. Entonces, cuando lo lean,
hagan ese tipo de vínculos, o sea, la situación del velo de la ignorancia, la situación de la necesidad de observar los talentos de una determinada manera, son todas cosas que están súper influidas por esos dos autores en John Rawls. Entonces él dice, bueno, el deber de ayudar a otro cuando lo necesita o está en peligro, siempre y cuando se pueda hacerlo sin riesgo o pérdida excesivo, el deber de no dañar o perjudicar a otro, el deber de no causar sufrimiento innecesario. Estos serían los deberes naturales, ¿no es cierto? Entonces yo ahí subrayé en la diapositiva, digamos, siempre y cuando se pueda hacerlo sin riesgo o pérdida excesivo. Entonces, un poco lo que les quiero ir planteando es que mi acercamiento a John Rawls es desde una posibilidad de ir entendiendo qué es lo que sería una pérdida excesiva. Cuando nos vamos a profundizar en esto, pero para irnos introduciendo, ¿qué pasa cuando a partir ¿no es cierto?, de este principio de la diferencia nos dice, bueno, en realidad a todos les tiene que ir lo mejor posible en la medida en que eso beneficie a los peor situados? Y hay una justificación entonces de que si a mí me va bien es porque eso beneficia a un otro, y de lo contrario yo tendría que estar dispuesta, digamos, a distribuir, ¿no es cierto? O sea, a dejar que el Estado redistribuya lo que yo he ganado, que no ha ayudado al otro a mejorar también su condición. Entonces, porque esta es la gran tensión, ¿no es cierto?, en John Rawls. Estoy introduciendo, ya voy a ir paso a paso, no se angustien. El punto es que para los que más o menos tengan un imaginario ya y conozcan algo de estos autores, saben que ese es el gran tema, ¿no? Entonces la pregunta es en qué medida este principio, digamos, se ajusta a que no haya esto de que hay un costo excesivo, hay un riesgo excesivo, ¿no es cierto? Siguiendo Rawls, no entrando en Nozick todavía. A ver, Nozick tiene una teoría retributiva, que desde una teoría de la justicia retributiva, que se pregunta ¿cuándo es justo el derecho a la pertenencia? Entonces, cuando entremos en Nozick, en su teoría de la justicia retributiva, lo que vamos a hacer una respuesta procedimental, ¿sí? ¿Cuándo es justo el derecho a la pertenencia? Y cuando entremos en John Rawls, que más que una teoría distributiva, yo aquí no alcancé a terminar de afinar el concepto, yo creo que es redistributiva, no distributiva. La teoría de John Rawls tendría que ser, dado que son las instituciones las que tomarían los excedentes inmerecidos de aquellos que se benefician de la cooperación social, tendría que ser redistributiva, no distributiva. Bueno, así que me voy a manejar en esos términos. Lo que se pregunta John Rawls es cómo reparar las injusticias naturales a través de la estructura institucional sobre la que descansa la sociedad, ¿sí? Entonces sería lo que yo entiendo las dos personas, los dos autores se preguntaron fundamentalmente, y evidentemente que entonces hay un foco procedimental que va a partir de supuestos que son muy diferentes, ¿sí? Vamos. La teoría retributiva y que se basa en el respeto y la teoría redistributiva, ambas se basan en el respeto irrestricto por el individuo. O sea, lo que John Rawls está todo el tiempo diciendo, y que en algún momento también Nozick le dice, o sea, el hecho de que tú nos estés diciendo permanentemente que a la base de todos tus planteamientos se encuentra el respeto al individuo y a su opción de vida, de ahí no se sigue que en tu teoría que tu teoría sirva a su realización, ¿sí? Esto es como la gente cuando afirma que hay que defender los derechos humanos, que son inalienables, autoevidentes y todo el asunto, y luego todo lo que hacen en la vida, digamos, atenta en contra de los derechos humanos, como por ejemplo promover la destrucción del monopolio de la violencia del Estado, de modo en que después entre individuos se generan guerras civiles que un Estado no puede controlar, ¿sí? Y en esas guerras civiles se violan los derechos humanos, unos con otros. Entonces, lo que pasa acá es esencialmente eso. Lo que le va a decir Nozick a John Rawls es: sí, yo reconozco que para ti el individuo es el primer fin. John Rawls tiene los derechos de primera generación, como se le llama hoy día, los derechos humanos fundamentales, como absolutamente intransables, ¿sí? Luego, en un segundo orden, él empieza a hablar de una justicia redistributiva. Sin embargo, vuelvo al planteamiento de Nozick, cuando le dice, sí, pero de ahí no se sigue el hecho que tú digas y pongas este establishment de que para
para el individuo, si todos sus derechos tienen que ser respetados, etcétera, dado que tú luego introduces esta teoría de la justicia, digamos, tenemos ese problema de que lo que se sigue es justamente la destrucción de esos derechos que tú estás diciendo al principio que estás respetando. ¿Se entiende? Espero el punto. Bueno, entonces, se supone que cada miembro de la sociedad, para ambos, tiene una inviolabilidad fundada en la justicia o en el derecho natural, el que no puede ser anulado por el bienestar de cada uno de los demás. Aquí está toda la discusión al principio de la teoría de justicia, que yo no me voy a meter ahí ahora con Rawls, pero que la verdad es que yo ahora sí leía a John Rawls con otros ojos, muy distinto de lo que lo leía en su minuto. La discusión que él tiene con el utilitarismo, y que yo traigo a colación acá, no como discusión con el utilitarismo, sino que lo que él le critica al utilitarismo, que es que efectivamente no puede ser que el beneficio de muchos justifique el dolor y el sufrimiento de unos pocos, o al revés, ¿no es cierto? Bueno, yo lo que, o sea, en el fondo, que muy kantianamente las personas no son medios, sino que fines en sí mismas, y no pueden servir de medios para otros, ¿sí? Lo que yo termino por entender desde Nozick hacia Rawls y en mi propio nuevo imaginario, porque uno se va nutriendo día a día con lo que lee, etcétera, es que en el fondo esa crítica que Rawls le hace al utilitarismo se la podría aplicar a sí mismo también, ¿sí? Y vamos a ver con Nozick por qué. Bueno, la máxima, las dos teorías de la justicia, la retributiva y la redistributiva, tienen una máxima. La primera, la de la retributiva, la de Nozick, dice, cualquier cosa que surja de una situación justa a través de pasos justos es en sí misma justa. O sea, si el procedimiento es justo, luego ergo dice sigue que es justo lo que uno tenga, digamos, el derecho a pertenencia. Luego, la máxima redistributiva nos dice, el orden social no ha de establecer y asegurar las perspectivas más atractivas de los mejor situados, a menos que el hacerlo sea en beneficio de aquellos menos afortunados, ¿sí? Entonces, ese es el principio de la diferencia, ¿no es cierto? Y les voy a mostrar, lo tengo acá en un segundo. Hice un trabajo en el máster de Ciencia Política, en el primero que hice, en la Chile, donde evalué el modelo económico desde la perspectiva de Hayek, Friedman, Rawls y Smith, ¿sí? Y el modelo económico chileno que tanto se critica hoy día. Bueno, les dejo nomás rebotando la pelota, el autor que más coherente era con el modelo socialdemócrata que tenemos, que no es de laissez-faire, ni es de libre mercado, con un Estado subsidiario, etcétera, era Rawls con el principio de la diferencia. Se aceptarán las desigualdades en la medida en que eso beneficie a los peor situados. Y Chile es un ejemplo de eso. Sin embargo, el tema de la igualdad, que es la que se está buscando de fondo, que es como el bien moral a seguir, terminó imponiéndose por sobre el principio de la diferencia y hoy día no importa si todos estamos más pobres, lo importante es que seamos más iguales. Se los conecto un poco con la discusión de la actualidad para que vayan haciendo su propia reflexión. Bueno, entonces, ¿cuáles son los supuestos de la teoría de la justicia que vamos a tensionar desde Nozick? Primero, en la dimensión individual, que sería, digamos, posible establecer que en una sociedad regida por dinámicas de competencia, donde los premios se asignan según resultados, sin reparar en los procedimientos que llevaron a ellos, los hombres que se han realizado en tantos fines son las más de las veces no solo quienes han podido desarrollar sus talentos, con mayor o menor esfuerzo, y los nacidos en posiciones sociales relevantes, sino, y por sobre todo, quienes han entendido las lógicas de competencia, han maximizado su bienestar haciendo uso de las instituciones sociales ordenadas por los principios del utilitarismo. Esto es lo que dice en su teoría de la justicia John Rawls. Así, los que suelen ser medios para la consecución de fines de otros, no solo, ni necesariamente no han recibido talentos naturales, más bien no los han podido desarrollar o han nacido en las posiciones sociales más desaventajadas. ¿Ya? Eso a nivel individual, entonces, si es que nosotros no introducimos estos principios de la teoría de la justicia rawlsiana, lo que tenemos es esta realidad, en que el individuo se beneficia de ser capaz de competir, en que no le interesan los demás, en que, o sea, lo que se produce naturalmente es una especie de competencia nihilista, con ningún sentido de comunidad, de colaboración, en que cada uno busca
matar su piojo del mejor modo posible. No voy a decir Jovesiano porque no está hablando, a pesar de eso él sí habla de la envidia largamente en su libro, eso me dieron ganas de estudiar la forma en que los dos entienden la envidia, no alcancé, pero no hay, digamos, no hay esto de la guerra todavía, ¿no? A nivel de dimensión social, lo que dice, en cambio, en vez de que nosotros tengamos esta situación de competencia de puros individuos, digamos, en tensión entre sí, o sea, no es que la competencia implique colaboración, ¿no es cierto? Acá ustedes se dan cuenta que hay una primera falacia de su pensamiento. O sea, lo que hace John Rawls para poder llevar a cabo su teoría de la justicia es plantear de que habría algo así como un mundo de pura competencia y un mundo de pura colaboración. Vamos a volver sobre este punto más adelante, pero obviamente que en este aspecto él se está separando de la tradición del liberalismo clásico, ¿sí? Después, en la dimensión social, dice, la sociedad es una empresa cooperativa para obtener ventajas mutuas. Se caracteriza típicamente tanto por un conflicto como por una identidad de intereses. Hay una identidad de intereses, puesto que la cooperación social hace posible para todos una vida mejor que la que pudiera tener cada uno si viviera únicamente de sus propios esfuerzos. Hay un conflicto de intereses, puesto que las personas no son indiferentes respecto a cómo han de distribuirse los mayores beneficios producidos por su colaboración, ya que con el objeto de perseguir sus fines, cada una de ellas prefiere una participación mayor que una menor. Ok, entonces aquí lo que él está haciendo es plantearnos de que, al revés en esa dimensión individual, en ese mundo en el que no existe una teoría de la justicia, en el que nos ordenamos como individuos que estamos unos en contra de otros, digamos más o menos, podríamos tener una sociedad, ya cuando nos vemos a nivel grupal, en la que se entienda como esta empresa cooperativa, ¿no es cierto?, donde todos obtienen ventajas por vivir unos con otros, y en suma el punto es cómo hacemos que esta sociedad reparta de forma justa el resultado de las cargas y los beneficios que produce la colaboración. ¿Ya? Entonces, entremos a nuestro velo de la ignorancia. Bueno, ¿qué es lo que quiere poner Rawls sobre la mesa? Dice, bueno, tenemos que pensar cómo ordenamos estas instituciones de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces nos dice que el sistema jurídico es un orden coercitivo de normas públicas dirigidas a personas racionales con el propósito de regular su conducta y asegurar el marco de trabajo para la cooperación social. Cuando estas normas son justas, establecen una base para las legítimas expectativas. A ver, este es el punto. Nadie puede estar en desacuerdo con Rawls en este punto. Atiendan. Nosotros que tenemos ahora una discusión sobre la nueva constitución en Chile, etc. Cuando estas normas son justas, establecen una base para las legítimas expectativas. O sea, si yo sé que el Estado va a respetar el resultado de mi trabajo y que va a ser mío, mi expectativa cuando trabajo más es que voy a tener una mejor situación material, por decirlo. En cambio, en los países donde no hay derecho de propiedad, yo no puedo tener expectativas. Luego, si no puedo tener expectativas, ergo no puedo invertir. No voy a invertir, o sea, si soy un ser racional, no voy a invertir, a menos que con una mentalidad muy extractivista de corto plazo yo calcule una alta tasa interna de retorno de la inversión. Y eso es lo que caracteriza en parte a las élites latinoamericanas, ¿no?, que son extractivistas. Eso es lo que se llama la mentalidad extractivista. Bueno, estas normas constituyen entonces bases mediante las que las personas confían unas en otras y ejercen sus derechos cuando sus expectativas no se cumplen. Si las bases de estas exigencias son inseguras, también lo son los límites de las libertades humanas. Nadie no puede estar de acuerdo con Rawls. Entonces, saber por qué, lo que él dice, diseñemos entonces las instituciones de la sociedad, de modo que los peor situados, ¿no es cierto?, puedan acceder o se vean beneficiados, eso sería lo correcto. Ahí primero estábamos hablando, ¿no es cierto?, de lo justo, que sería tener estas normas, que regulen las instituciones y que permitan tener legítimas expectativas, y esto es el objeto de ponerse un velo a la ignorancia, ¿no es cierto?, tras el cual las personas no sabemos si tenemos talentos, no tenemos, en qué grupo social nacemos, si somos privilegiados o no somos privilegiados. Entonces, bajo ese esquema, lo justo es este sistema jurídico, es llegar a este sistema. Luego lo correcto, que está a la base de lo justo, digamos, vamos a lo más procedimental, es diseñar las instituciones de la sociedad, ¿no es cierto? De modo que
que beneficia a los peor situados, porque el ejercicio, el velo de la ignorancia, que ustedes lo sabrán, es que si yo estoy en la posición original, como él le llama, que es muy kantiano, ¿no es cierto? Entonces, no voy a elegir nada para mí como individuo, porque me voy a considerar que puedo ser parte de los mejor o peor situados. Los mejor situados son los que vienen con algún capital social, herencia, posición económica o talentos que otros no tienen. Los peor situados son los que nacieron sin talento, los que no tienen herencia, digamos, familiar, etcétera, ¿ya? Entonces, lo que dice Rawls es cualquier persona razonable, digamos, va a decir, bueno, si yo quiero, detrás de ese velo, digamos, ¿no es cierto?, pensar en algo justo, lo que yo voy a pensar es en algo que sea correcto para mí. Ni siquiera nos está pidiendo que nos colectivicemos, sino que está diciendo algo que sea correcto para mí. Lo correcto para mí sería que si yo nací sin talentos, hice una posición dentro de la sociedad que me beneficie, entonces que la sociedad entera beneficie a personas como yo. Eso sería lo correcto, ¿ya? Y, digamos, lo bueno sería que dentro del marco de la teoría de la justicia de Rawls, es que del velo de la ignorancia se sigue que lo que él está proponiendo como teoría de la justicia, a través de su diseño de las instituciones, es legítimo, porque ninguno de nosotros diría lo contrario. Y es tan fuerte su argumento, que nosotros podríamos decir, esto es lo bueno, esto es lo que él considera bueno. La legitimidad que tiene su propuesta. Sería muy difícil que alguien dijera, no, pues si a mí me toca estar en la peor parte y nacer en la peor parte, yo no quiero este tipo de instituciones que me van a ayudar, ¿para qué? O sea, sería ¿cierto? Entonces, el punto que acá ya podemos empezar a tensionar son varios. Vamos avanzándolos. Primero, hablemos de los talentos. Se suponía que Rawls era kantiano. ¿Qué dice Kant sobre las virtudes? No existen. No existen. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo no existen? Que acá es donde empezamos a conectar desde el sentido común, ¿se dan cuenta? Porque todo esto suena bonito, pero suena bonito porque de alguna forma, desde Nietzsche, nosotros hemos exacerbado mucho el lóbulo frontal, el instinto racional. Pero esto no nos está hablando de la realidad. Kant a uno le va a decir, bueno, por ejemplo, una persona que es súper violenta, en un marco pacífico y democrático, ¿es virtuoso o no es virtuoso? No es virtuoso. Luego, si nos declaran la guerra y nos vienen a invadir, esa persona violenta, ¿es virtuosa o no? Si puede dirigir los ejércitos, si tiene el coraje. Sí es virtuosa. Otro ejemplo básico, yo soy muy buena para hablar. Gran virtud para hacer clases, pero vayan a preguntarle a mis hijos cómo les va. ¿Me entienden? Entonces, si uno lo ve así, el tema de los talentos después lo vamos a tensionar desde Adam Smith también. La visión que tiene Rawls de los talentos es una cosa que es francamente inaceptable, o sea, es indigerible, no tiene ningún sentido. Luego ustedes me pueden decir, bueno, hay gente que nació con una voz increíble. Sí, bueno, sí, y hay mucha gente que nació con esa voz y que nunca llega a cantar a la ópera. Por eso están estos talent shows, ¿no es cierto? Porque se dieron cuenta que ahí había un tremendo mundo que se puede ir desarrollando y desde el cual esos talentos pueden ser parte del beneficio del resto de nosotros que estamos en la sociedad. ¿Y qué es lo que permite el talent show? Vayan a Etiopía a ver cuántos hay. Capitalismo, ¿no es cierto? Ya, así. Vamos cuestionando al señor Rawls. Bueno, bajo el velo de la ignorancia, nos dice Nozick, además, nadie se plantea si sería justo que se matara trabajando para mantenerse a sí mismo, a su familia, a un poco talentoso, a la familia del poco talentoso. O sea, en el fondo, bajo el velo de la ignorancia, no hay manera de que los principios de la justicia retributiva pudieran ser seleccionados, ¿ya? Ese es el tema. Entonces, vámonos a esos principios. Los principios de la teoría retributiva. Le puse el jaque mate de Nozick. Es que yo lo gocé. De verdad que sí. Bueno, ¿qué es lo que dice Nozick? Sus principios. Las cosas entran al mundo ya vinculadas con las personas que tienen derecho sobre ellas, ¿sí? Él adhiere a la teoría lockeana de la apropiación, que es que en el fondo esto que son estas manzanas, que son un bien común de todos, y yo voy y me esfuerzo por sacarlas, entonces puse algo de mí,
de mí mismo en eso, y luego la manzana ya no es lo mismo que era antes, que estaba a disposición de todos porque yo puse de mí, ¿no es cierto? Y bueno, la posesión de mí mismo, nadie me puede negar que yo soy dueño de mi propio cuerpo, y entonces evidentemente que Rawls, que está hablando de una torta, que es sobre la que vamos a volver después, que hay que redistribuir, no se está haciendo cargo de este punto que es bien elemental, que la torta es de alguien, y es de alguien porque alguien puso su esfuerzo en ello. Y después vamos a ver otros aspectos más de la torta. Bueno, también, ¿cuál es la justicia procedimental de la que nos habla Nozick? Ya. ¿Cómo lo hacemos para decirle a una persona, sí, tú tienes derecho a este lápiz, es tuyo, ¿sí? No es que el otro tenga derecho sobre esto, y es justo que tú lo tengas, ¿ok? Entonces, para probar la legitimidad de las pertenencias es necesario revisar dos principios, el de adquisición y el de justicia en la transferencia. ¿Cuál es el de la adquisición? ¿Cómo yo lo adquirí? Y la justicia en la transferencia es, bueno, si yo recibí parte de la plata con la que lo compré, o se lo entrego a otra persona, o si me heredaron, etc. No puede considerarse solo la estructura de las pertenencias resultantes, dice Nozick. O sea, ¿cómo no me voy a hacer cargo de cuál es el origen de a quién le pertenece cada objeto? ¿No es cierto? La riqueza no emerge ex nihilo. Digamos, hay muchos países que no son ricos, digamos. Y hay una diferencia en cómo actúa la gente y qué tipo de instituciones tiene un país rico respecto de uno que no. Y lamentablemente esas diferencias más o menos se repiten siempre, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que dice Nozick? Que aquí yo tengo una dificultad con él. Porque claro, Nozick tiene que dar respuesta a, bueno, ¿y qué pasa si en el fondo el campo que heredé en Estados Unidos del Sur, por ejemplo, era de mi tatarabuelo, lo trabajaron los esclavos, y de toda esa riqueza del algodón, yo al final, gracias a toda esa riqueza del algodón, hoy día tengo lo que tengo. Bueno, entonces él dice, en ese caso, no habría justicia en la transferencia, ¿se entiende? Porque de alguna forma, eso que hubiese estado a la base de la riqueza de mi tatarabuelo, hubiese sido resultado de la esclavitud de otros. ¿Ok? Entonces dice, bueno, en caso de no cumplirse con ambos principios, será necesario aplicar el principio de la rectificación, dado que supondrá la intervención directa y agresiva de otras personas para violar derechos en lo que en este momento yo tendría que sería ese campo. O sea, obviamente que se hubiese violado la libertad de otras personas para que yo hubiera podido tenerlo. Bueno, vamos a volver sobre ese punto. Es un punto muy complejo, que tiene una cierta solución. Y de ahí se los voy a adelantar al tiro. A ver, ¿qué pasa hoy día, por ejemplo, si es que yo digo, bueno, el feminismo tiene razón? Digamos, las mujeres nunca pudimos tener derecho a la propiedad, y parte importante de todo lo que tienen los hombres es el resultado de que las mujeres no nos rezamos y vivimos casi como en un estado de esclavitud, dando nuestro tiempo a cambio de nada, en pos de mantener una familia que les permitió a ellos lucrar. ¿Ya? Está difícil aplicar el principio nozickiano, ¿no? Porque la justicia en la transferencia ahí no existiría en todo Occidente, digamos. Les estoy poniendo un caso extremo, podemos ir a muchos otros. Lo que pasa es que a mí me parece que Lacan no se está haciendo cargo de lo que es la vida humana. O sea, ¿cuántas invasiones? Yo tengo los ojos rasgados por los mongoles que invadieron Europa. O sea, ¿ya? ¿Hasta dónde hay que llegar con esto? Y yo sé que esta es una crítica que se le ha hecho, pero a mí no deja de llamarme la atención, porque además el problema que tiene, espérense, con esto no estoy descartando del todo el principio, ¿ok? De la rectificación. Voy a ir a esto al final, pero por mientras se los dejo rebotando para que no se me duerman. Entonces se sigan cuestionando por dónde voy a resolver este gran dilema, ¿sí? El punto es que de esta justicia, de este principio, lo que nosotros terminamos por pensar es que nos lleva fácilmente a derechos para minorías, derechos para, en el fondo, nos lleva a romper fácilmente el Estado de Derecho, porque sobre la base de la rectificación, nosotros podríamos entonces considerar que todos los esquemas y todo lo que se posee, y todo en el fondo es injusto. Todo. ¿Me entienden? Ni contar las guerras mundiales, todo. Bueno, sobre la cláusula lockeana no voy a entrar, pero para lo voy a decir bien simple, para Nozick no es un problema, porque no es un estado final. En el fondo, lo que él está diciendo es,
A ver, la cláusula lockeana tiene que entenderse en el marco de que se empeora la situación. A quienes no la sepan, bueno, Locke dice que el derecho a la propiedad es legítimo en la medida en que uno deje tanto para que otros también puedan apropiarse y poder vivir y sustentarse también. Entonces eso sería en un mundo súper poco dinámico, donde la propiedad se reducía a tener un pedazo de tierra, es entendible, ¿no? Pero luego, donde tú tienes tu propiedad en acciones, que son números en una pantalla en el fondo, ya estamos entrando en otro esquema. Entonces es bueno ir revisando ese tipo de planteamientos liberales e irlos adecuando y y reconectándolos con la realidad actual, digamos, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Nozick es un poco eso, dice, el punto es que si alguien empeora la situación del otro al privarlo de algo que de otra manera poseería, ¿sí? Ese es como el tema, pero no voy a entrar ahí, pero no sé si se entiende, o sea, en el fondo no necesariamente el hecho de que yo sea Carlos Slim y tenga todo ese dinero gracias a que, bueno, dejémoslo de que se coludía con el bueno, pero gracias a que soy dueño, supongamos, súper legítimamente de toda mi empresa de telecomunicaciones, bueno, de ahí no se sigue que me está afectando a mí, yo nunca hubiera sido dueña de empresa de telecomunicaciones, ¿sí? O sea, es como, no lo vamos a complejizar, pero lo dejo ahí, así. Bueno, ahora, ¿qué pasa con este tema de que los talentos, entonces, si uno tiene talento, y acá el ejercicio que hace Nozick es súper interesante, porque nos trae, esto lo planteó el Axel muchas veces con futbolistas también, y lo pone así como, bueno, si yo voy y le transfiero a este Wilt Chamberlain, que es este basquetbolista famoso que Nozick usa como ejemplo dentro de su libro, supongamos que yo soy una fanática del básquetbol, entonces voy al evento, digamos, y los señores que lo organizan cobran una entrada. Y supongamos que yo además a él, porque me fascina, como un poco como Patreon hoy día para los que somos youtubers, le entrego un extra. Bueno, a ver, ¿por qué esa transferencia sería injusta? Si él a mí, está bien, ¿en qué medida? Primero me empobrece, ¿en qué medida, si nadie me está obligando, yo le estoy transfiriendo algo extra, no es justo para él tener más que otras personas? Dado que yo le premio su talento, yo y cientos de miles de personas más, ¿no? Entonces, se pregunta, no sé, ¿de qué modo interferiría esto en la libertad de los individuos? O meterse en tratar de arreglar esa transacción extra no interferiría en la libertad de los individuos. Porque acuérdense siempre, cuando lean a Rawls, háganse la pregunta, y este es mi como consejo, ¿en qué medida esto no interfiere en la libertad de los individuos? ¿En qué medida se logra lo que él quisiera? Porque él supuestamente en esta tensión entre la libertad y la igualdad, él supuestamente toma partido por la libertad. Pero en el momento en que él, como ya vimos en parte con cómo concibe la torta, una torta, es un pensamiento súper marxista. De ahí el juego suma cero, se sigue lo que estoy diciendo, o sea, claro, si yo pienso que marxista y mercantilista, o sea, si yo pienso que la torta es un todo dado, y luego no se le puede agregar nada más, y no es una riqueza que se esté generando el día a día, obviamente que lo que ganen unos demás, el pedazo más grande que se lleve uno, va a redundar en un pedazo más chico para el otro. O sea, Rawls realmente no se está haciendo cargo. Me imagino que estudio en economía no tenía mucho, no lo he revisado, pero me imagino que no tenía mucho, pero además, o sea, tampoco leyó mucho Hayek, o sea, no había que leer a Friedman, podía haber leído a Hayek, no sé. Bueno, entonces, de ahí dice, por eso, pregúntense, cuando él está hablando, pregúntense en qué medida no interferiría la libertad de los individuos. Después, un tercero dice, no tiene ninguna reclamación de justicia sobre el resultado del intercambio entre otras dos personas. De cada quien, como escoja, a cada quien, como es escogido. Y acá da un ejemplo muy interesante, que al menos a mí, con mi corazón romántico que tengo, de aquella generación influida por Walt Disney, él pone, bueno, imagínense que vengo y conozco a Juanita, ¿no es cierto? Y ella, al mismo tiempo, habían otros hombres que estaban detrás de Juanita. Entonces, dice, pero Juanita me elige a mí. Y lo pone en un sentido tan deliciosamente irónico que dice, porque claramente se dio cuenta que yo era superior. ¿Sí? Entonces, me elige a mí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reparamos eso? Qué injusto, ¿no?
Los otros no tenían el talento, no eran tan superiores como yo, no eran tan fantásticos. ¿Ah? Ya, pues vamos pensando, a ver, ¿qué es lo que nos está proponiendo John Rawls? De ahí él entra en el ejemplo de una sociedad donde uno tiene todas las necesidades básicas cubiertas, que es un poco lo que está planteando Rawls, pero Rawls va más allá. En ese sentido, Rawls excede al socialismo, porque no es un tema de tener las necesidades básicas cubiertas, lo que él quiere, y a partir de un piso de oportunidades que la gente se desarrolle. Acá él está diciendo que el ordenamiento tiene que redundar en un beneficio de los peor situados. O sea, si a alguien le va bien, X bien, al peor situado respecto de esa persona, tiene que irle X más 10 bien. ¿Sí? O sea, es una desigualdad al revés. Ya vamos a ir ahí. Entonces se pregunta en la sociedad socialista, ya tenemos todos los bienes dados, tenemos esa igualdad de oportunidades, ¿no es cierto? ¿Por qué alguien podría querer trabajar tiempo extra? Supongamos que le encantan los libros a esa persona. Y esa persona entonces se compra una biblioteca. Trabaja tiempo extra, se compra la biblioteca. ¿Ya? Y luego viene alguien que le fascina la filosofía, y este se ha transformado en un erudito de filosofía, no acepta este ejemplo. Bueno, y entonces le pide clase de filosofía. Y entonces le paga por esas clases. ¿Cómo uno evita esa desigualdad? Digamos, ¿no? ¿A quién está afectando? ¿Quién está perdiendo con eso? Ya, dejo esa pregunta puesta ahí. Y bueno, lo último que puse en esta diapositiva es que el socialismo, al colectivizar, ¿no es cierto?, reduce al ser humano a una miseria que deviene en la destrucción de su singularidad. Si yo no me puedo comprar libros, y luego no puedo dictar clases, y la persona que me dicta clase no me puede pagar, y estamos yéndonos como al mundo, digamos, que desde Arendt, yo siempre leo, obviamente mi formación es arendtiana y nietzscheana, es este mundo donde el ser humano no hay ninguna diferencia entre uno y otro, y yo no importa si mato a 100 de estos, o a 200, o a uno, o a miles, o a millones, da lo mismo, porque ninguno manifiesta ninguna diferencia respecto a los demás, ninguno es único en sí mismo, cuando en realidad sí lo es, ¿sí? Bueno. Además acá tenemos el otro tema, ¿qué dice? Aquí ya voy a citar los principios de justicia que rigen las instituciones. Son, primero, cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas iguales que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás. Aquí venía esta cosa que le critica Nozick, o sea, tú por decir esto, luego de tu teoría no se sigue que esto quede resguardado, ¿sí? Segundo, las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez que, uno, se espere razonablemente que sean ventajosas para todos. Dos, se vinculen al empleo y cargos asequibles para todos. Bien. Y acá tenemos ese otro tema. Además del principio de la diferencia, ¿no es cierto?, tenemos una introducción del principio de la compensación. Porque uno nació en una situación social, digamos, que con detrimento, o porque uno no tenía los talentos, digamos, luego, entonces, tiene que haber empleos y cargos asequibles para todos. Y como el principio de la diferencia dice que el ordenamiento va a preferir el beneficio a los mejor situados, a los peor situados, perdón, respecto de los mejor situados, entonces esos cargos tendrían que estar en primer lugar abiertos para las personas de menores talentos y de menor capital social. ¿Se entiende? Principio de compensación. ¿Ok? Integrado al principio de la diferencia. Y acá tenemos resultados. A mí me gusta mucho. En la entrada de una universidad en Sudáfrica está el siguiente mensaje para reflexión de los estudiantes. Para destruir una nación no se requiere de bombas atómicas o misiles de largo alcance, solo se necesita bajar el nivel de educación y permitir que se copien los exámenes. Pacientes mueren en manos de tales doctores. Edificios colapsan en manos de tales ingenieros. Dinero es perdido en manos de tales economistas y contables. Humanismo muere en manos de tales religiosos. La justicia muere en manos de tales jueces. El colapso de la educación es el colapso de la nación. Evidentemente que al destruir las nociones de meritocracia, comillas meritocracia, tomemos ese concepto con pinza, pero al decir que los peor situados, los que han tenido menos oportunidades, los que tienen menos talento, son aquellos a los que hay que darles las preferencias en los cargos públicos, institucionales, donde justamente se requiere, digamos, de un alto nivel de comprensión de la realidad, o sea, la complejidad de ese tipo de problemas es mayor, ¿no es cierto? No es posible, digamos. O sea, poca gente, no sé si alguien ha reparado en esto,
yo siempre lo pensé. No, así inviable la sociedad, es inviable, así no se puede. Bueno. Acá tenemos qué es lo que pasa con volvamos a la crítica de Nozick. La crítica de Nozick, que va muy en el sentido, digamos, de mi sensibilidad arendtiana, es que Rawls tiene la pretensión de hacer una teoría de la justicia que sea procedimental, cuando Nozick es el que finalmente la logra. Que sea, eso quiere decir que no esté pauteada, que no imponga un tipo de vida y de valores por sobre los demás, porque supuestamente Rawls, al igual que Nozick, al igual que Hayek, le respetan a cada individuo su proyecto de vida, ¿sí? Y eso dentro de lo que cada quien quiere hacer, eso es inviolable. De ahí que no puede haber una teoría de la justicia que tenga una pauta, es decir, que quiera producir determinados resultados, ¿ya? Porque en ese caso yo estoy beneficiando un tipo de vida respecto de otro. Y cuando yo estoy haciendo eso, ya luego el individualismo se me hace agua, ya no estoy respetando a todos los individuos por igual, sino que estoy desde el Estado dándole un trato diferente a los individuos según la pauta que está inscrita en mi teoría de la justicia. Entonces, ¿cuál es la pauta de Rawls? La teoría, lo primero que dice es la lotería natural, ¿no es cierto?, es injusta, por lo tanto lo justo es su corrección, ¿ya? Debe haber un esquema convenido de conducta en el que las excelencias y las satisfacciones de cada uno sean complementarias con el bien de todos. Debe haber, deber. O sea, el esquema convenido de conducta, imagínense, aquí está entrando a un esquema que condiciona nuestras conductas, en el que las excelencias y las satisfacciones de todos, de cada uno, sean complementarias con el bien de todos. Rawls tiene una percepción de que los talentos son algo así como un capital de toda la sociedad. Si usted es bueno para cantar, eso también es mío. La diferencia es que, más que ser mío, eso que usted gane extra por cantar bien, va a venir el igualador y se lo va a pedir. El igualador desigualador, después primero igualador, pero después desiguala y pone arriba a los que estaban más abajo. Bueno, lo que le dice Nozick es que Rawls tiene una pauta de estado final. Dice, nadie puede beneficiarse en este contexto de Rawls, en como él lo está planteando, desde el velo de la ignorancia, en que primero la gente no podría, ¿no es cierto? Acuérdense bien, bajo el velo de la ignorancia, nadie podría elegir los principios de la teoría retributiva de Nozick. O sea, eso no es ignorancia, eso está totalmente condicionado. Porque si es ignorancia, yo podría elegir entre una amplia gama de posibilidades, ¿o no? No, pero Rawls nos lleva solo ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tomamos su teoría redistributiva versus la retributiva, en el fondo, yo tengo lo que merezco por cómo lo obtuve, tener derecho, ese es mi derecho a esa pertenencia, eso es lo justo. Entonces, cuando nosotros estamos viendo eso, tenemos los dos mundos posibles, ¿no? El mundo en el que, dado que yo tengo derecho a lo que yo adquirí legítimamente, luego yo puedo desarrollar el tipo de vida que yo quiera. Unos van a ir a ser, no sé, astronautas y otras personas van a ser artistas. En cambio, bajo el sistema pauteado, eso es procedimental. Eso no llega a que la sociedad termina cumpliendo con una utopía, ¿sí? El esquema pauteado de Rawls, nos dice Nozick, tiene una pauta de estado final. ¿Por qué? Porque nadie puede beneficiarse de ningún atributo personal o trabajo realizado por quienes le transfirieron recursos. Y miren qué genial este tipo, porque lo que hace acá a mí realmente me pareció digno de tenerlo siempre como de cabecera, sobre todo frente a las discusiones del populismo, etcétera, que tenemos a nivel latinoamericano. Dice, ejemplo, ¿ya? Vamos a mostrar un ejemplo de por qué esta es una teoría que lleva a un resultado final en que beneficia a un tipo de vida, perjudica al otro, y eso desde la imposibilidad entonces de establecer un Estado de Derecho, porque quien beneficia es el mismo Estado, a unos y perjudica a otros, ¿sí? Por lo tanto, no puede ser justo en el fondo, ¿ok? Dice, ejemplo, X trabaja más para tener más cosas, y trabaja menos para tener más tiempo libre. Bajo la teoría de la justicia de Rawls, hay que quitarle a X, pero no hay. Eso, porque quitarle tiempo libre ahí
que acumuló más tiempo libre, implicaría trabajo forzado. Entonces, la pregunta ¿es justo tratarlos de forma desigual? Y lo que dice Nozick es que el redistribucionista rawlsiano, en el fondo, prefiere el tipo de vida que niega el esfuerzo y el trabajo. Y dice, a los hippies, no le, eso ahí salen todos beneficiados. ¿Ah? Entonces, para que vayan viendo para dónde va llevando esta cosa. Después, otra parte de la pauta de Rawls. Dice que la sociedad es una empresa de cooperación social donde todos se benefician y por lo tanto lo correcto es la adecuada distribución de las cargas y beneficios. Entonces, lo que dice Nozick es que esto es falso, o al menos no necesariamente es verdadero que del intercambio de los mejor y los peor situados se siga un beneficio para los mejor situados. ¿Me explico? O sea, los ricos, relacionándose solamente entre ellos y cooperando solamente entre ellos, quizás se beneficiarían mucho más si conformaran un universo con clase media alta, media baja y pobres. Sobre todo en un mundo en el que las labores más básicas las están haciendo los robots. Hablemoslo de ahora, ¿no? Y es muy divertido como él lo plantea. Aquí tengo mi nuevo amor. Porque miren cómo él lo dice. Rawls habría querido que imagináramos que las personas peor dotadas dijeran algo como lo siguiente. Miren, mejor dotados. Ustedes ganan cooperando con nosotros. Si quieren nuestra cooperación, tendrán que aceptar condiciones razonables. Sugerimos estas condiciones. Cooperaremos con ustedes si nosotros obtenemos tanto como sea posible. Esto es, las condiciones de la cooperación deben darnos esa máxima porción, de manera que, si se tratara de darnos más, terminaríamos con menos. Aquí está jugando como con el óptimo de Pareto. Podría verse cuán generosas son estas condiciones propuestas si imaginamos que los mejor dotados hicieran una contrapropuesta casi simétrica. Aquí en este sentido común que no encontré tan genial. Miren, peor dotados. Ustedes ganan al cooperar con nosotros. Obtengamos tanto como sea posible. Proponemos esto. Cooperaremos con ustedes mientras nosotros obtengamos tanto como sea posible. Esto es, los términos de nuestra cooperación deben darnos la máxima porción, de manera que si se tratara de darnos más, terminaríamos con menos. Si estos términos, dichos por los, en el fondo, mejor situados, que son los mismos que usó para los peor situados, nos parecen escandalosos, como lo son, ¿por qué no lo parecen las condiciones propuestas por los peor situados? ¿Por qué no deben los mejor dotados tratar esta última propuesta como digna de consideración, suponiendo que alguien tuviera el descaro de formularla explícitamente? Yo disfruté, lo reconozco. Bueno, entonces, porque el punto es eso, ¿no? El punto es, bueno, aceptemos que somos conservadores, entonces. Aceptemos que tenemos un plan de vida moral para todos, y que todos tienen que asumir. Vámonos con el comunitarismo, introduzcamos algo de colectivismo, e inspirémonos en el buen salvaje de Rousseau y eso. Pero no digamos que somos liberales. Porque el liberal entiende que la única igualdad que no se puede transar, y eso Rawls lo dice muchas veces, es la igualdad ante la ley. Donde hay un trato, sí hay un trato claramente desigual. ¿Sí? Ya. Y acá la pauta de Rawls, que la igualdad está entendida como fundamento, como el fundamento de lo bueno, digamos. Y evidentemente que esto él no lo dice. Pero como estamos empezando a ver, hay un recorrido claro, procedimental, hacia el establecimiento de una igualación que está vinculada a que hay dos situaciones que Rawls quiere igualar. La de los talentos inmerecidos y la de el haber nacido en una posición social con un capital que también es inmerecido. Esa es la igualdad que está buscando John Rawls, ¿sí? A través de su teoría de la justicia. Eso es lo que él considera arbitrario. No dice que sea injusto, dice, bueno, la naturaleza es así, por lo tanto no podemos decir que sea justo ni injusto. El punto es que de ahí se siguen
y en esto es muy rusoniano, el discurso sobre la desigualdad de los hombres, léanselo, muy rusoniano, igual voy a volver sobre eso después. Bueno, toda igualación, el problema es que implica una intervención coercitiva. Entonces, ¿de qué estamos hablando en la teoría de la justicia de Rawls? O sea, más encima, para tratar de igualar a la gente en el resultado que producen sus talentos y en el resultado del capital social que heredó, o sea, si usted tuvo una mamá más inteligente que yo, entonces, ¿cómo me va a igualar con usted? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Se imagina el nivel de coerción que hay que aplicar ahí? Es horrible. Porque al final, como esas diferencias siempre llevan, o muchas veces llevan, a diferencias en la propiedad, luego es muy difícil, digamos, mantener el esquema rawlsiano sin aplicar altos niveles de coerción. No es su intención, está clarísimo que no. Pero aquí estamos haciendo una lectura, yo les avisé que era particular, digamos. No lo estoy tratando de salvar, eso está claro. Bueno, entonces tenemos este tema de la intervención coercitiva, y evidentemente que acá desaparece toda posibilidad de fraternidad, que es una de las cosas que Rawls quiere rescatar, que dice, bueno, hemos hablado mucho de igualdad y de libertad, pero en mi teoría de la justicia yo quiero recuperar la fraternidad. ¿Qué fraternidad es eso? Cuando hay un bien supremo que condiciona y exige la igualación en todo aspecto en el ser humano. Por eso pongo la foto de estas mujeres que van entrando a un campo de concentración alemán y son judías, ¿no? Todas vestidas iguales, todas rapadas iguales, todas... El totalitarismo lleva a eso, digamos. Esa es la mejor, la expresión más clara del totalitarismo. No hay ninguna diferencia singular entre los distintos individuos, ¿sí? Ay, esto me encantó. Rasgando el velo de los ignorantes, entonces le puse, ¿ven? Que me entusiasmé, me apasioné con el tema. Entonces ya había que terminarse por enojar, digamos, ¿no? El falso individualismo o constructivismo. ¿A qué se refiere con esto? Los que han leído a Hayek en su crítica de Rawls lo saben. Bueno, dice Rawls que se supone que cada miembro de la sociedad tiene una inviolabilidad fundada en la justicia o en un derecho natural, el cual no puede ser anulado por el bienestar de cada uno de los demás. Eso se lo leí, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que es verdad que él trata de reconocer al ser humano como el juez supremo de sus actos, y Hayek también, y Nozick también. El punto es que si es que uno tiene tanta confianza en la razón como tiene Rawls para reordenar las vicisitudes de los intercambios en el mercado, para reordenar los resultados de la lotería natural, del capital humano heredado por la familia, etcétera, etcétera, y más encima piensa que un ser humano puede llegar y decir, porque acá hay una cosa que le critica fuertemente a Hayek, aquí ya me estoy metiendo con Hayek, a Rawls, en que le dice, bueno, pero espérate una cosa, si la vida no es que yo llegue y a los 15 años diga, mira, voy a hacer un plan, ¿ah? A los 20 voy a hacer esto, a los 25 esto, a los 30 voy a estar acá, a los 40 espero no sé qué. Rawls se imagina las cosas así, y ese es un gran problema en su teoría, porque él fija demasiados aspectos de la vida, que son aspectos de la vida misma tan dinámicos, tan móviles, como la torta que hay que repartir, el individuo que se imagina a sí mismo con un plan racional de vida. Las cosas no son tan así. O sea, pregúntenos a los que estamos viviendo estas épocas de pandemia, digamos. Nadie tenía proyectado esto. La vida, y esto está haciendo quebrar unas empresas, está dejando pobres a algunos, está enriqueciendo a otros. La teoría de la justicia no se condice con la realidad. Y eso es algo que yo creo que los liberales, por mucho que algunos de ellos se hayan olvidado, pero los liberales que nosotros recordamos como fuente de permanente renovación a nuestra conexión con la realidad, que nos permite una comprensión sobre la misma y avances hacia la protección de la libertad, son aquellos autores que justamente nunca desconectaron la realidad, que nunca fueron tan racionalistas, o lo que va a decir Hayek, constructivista. Este es un liberalismo constructivista, que pone tanta fe en la razón,
que se olvida de que existe la vida, el mundo, las colaboraciones, que a veces son colaboraciones nomás, otras veces son colaboraciones competitivas, otras veces son competencias feroces, se olvidan de que lo que hoy día es una tremenda virtud aquí, que porque vives en Salzburgo, qué bien que te tocó vivir en Salzburgo y saber cantar, ya, pues anda a saber cantar como los dioses si vives, no sé, pues en alguna parte, digamos, pongamos para no echarle tanto siempre los mismos ejemplos, pero digamos, si naciste en un poblado abandonado en Magallanes, digamos, o sea, no te va a dar mucho eso, ¿no? Entonces, todas estas cosas que van desconectando la teoría de Rawls de la realidad son bastante fuertes. Suponer que los bienes están ahí dados y que no están asociados a los esfuerzos de una persona, como lo hace Nozick, que lo vuelve a aterrizar y le dice, espérate un poco, esto no es un maná del cielo, habla en esos términos, maná del cielo, le dice. Y bajo el velo de la ignorancia, dice Nozick, que es obvio que como nadie sabe nada, nadie sabe cuánto esfuerzo tiene que poner, nadie sabe qué es lo que significa que exista esa torta a repartir, luego también quien está bajo el velo de la ignorancia, cree que es un maná del cielo. Eso se produce día a día, sobre la base de los esfuerzos, el trabajo de todos, digamos, ¿no? Entonces, como cree Rawls que el ser humano puede diseñar su vida como si fuese un jueguito de computación, también cree Rawls que el ser humano puede diseñar instituciones que permitan la solución de temas tan complejos como los que él está hablando. ¿Sí? Y eso se llama constructivismo. Que eso ya lo acerca al socialismo literalmente. Yo puedo planificar y diseñar una sociedad y las vidas de los individuos que tienen distintas preferencias para que me dé X resultado, y ahí efectivamente no sé cuando le dice, perdona, pero tú tienes una pauta final, digamos, o sea, no eres distinto de un utilitarista en eso, tienes razón, ¿no? Y desde Hayek también. Luego, el punto es que, obviamente, que cuando se establezcan estas pautas que se van a violar las posibilidades de la realización de los individuos. Porque si yo estoy trabajando, y esto también Nozick lo toma, y yo me imagino que es un argumento que muchos de ustedes conocen, y por eso tampoco le di tanta vuelta, pero es evidente que si yo trabajo mi tiempo, y ese tiempo luego alguien me lo quita en términos de que me extrae el recurso que yo obtuve de ese trabajo, me está esclavizando. Eso es esclavitud. Entonces yo soy un medio, volvamos al ejemplo que les leí como del hippie, yo soy el medio para que el hippie pueda vivir, yo que soy trabajador termino siendo el medio para el otro. Y yo no soy un fin en sí mismo. Rawls supone que no me van a quitar tanto como para que yo no pueda desarrollar mi plan de vida. ¿Ya? Y si mi plan de vida es comprarme un pasaje cuando empiecen los viajes a Marte, ¿por qué no voy a poder acumular todo lo que necesito acumular para comprarme ese pasaje, digamos? Ese es mi sueño, o unir a la luna para que sea más cercano. ¿Se dan cuenta que es como que está jugando a los soldaditos? Como que por eso puse jaque mate, como que Rawls tuviese un tablero de ajedrez y los peoncitos y el alfil y qué sé yo, y la torre. No, pues la cuestión no es así, la vida es un poco más compleja que eso, ¿no? Y entonces él termina violando justamente las libertades individuales e impidiendo que mucha gente pueda hacer su plan de vida. Es lo que siempre me dijo mi hijo menor. ¿Por qué cuando me preguntan qué quiero ser y yo digo que quiero ser millonario me dicen que eso no vale? ¿Por qué ser millonario no puede ser? Bueno, yo trato de explicarle que desde Aristóteles el dinero es un medio para un fin, no es un fin en sí mismo, y entonces en la medida en que eso, luego él estaría destinando su vida, ya, intento, digamos, ¿no? Pero tiene razón. ¿Qué pasa si alguien en este contexto quiere ser millonario? Como mi hijo menor. No puede vivir bajo los criterios de la justicia de Rawls. Y bajo el velo de la ignorancia tampoco se le permite pensar en ello, ¿no? Es como, si yo tengo la posibilidad de ser millonario o de ser un mendigo, Rawls supone que ante esa posibilidad yo voy a elegir trabajar para el hippie. Es absurdo, ¿no? De hecho, él habla de la autoestima, y es bien interesante que no tenga en vista de que la gente puede estimar lo que tiene y puede afirmar una cierta dignidad en su vida por su esfuerzo, y que justamente su esfuerzo es el origen de sus pertenencias, como diría la teoría retributiva de Nozick, ¿no? Entonces, bueno, luego la riqueza, bueno, eso ya lo vimos, ¿no es cierto? El maná, el tema de que
y la propiedad de unos que genera la pobreza de otros, digamos. A ver, pongámoslo así. Cuando, desde Friedman, está hablando Nozick de esta igualdad, de esta igualación, de esta posibilidad de evaluar los talentos, de evaluar las diferencias, de evaluar las diferencias dadas, heredadas, etc. Mira lo que responde Friedman, dice, la igualdad de oportunidades en el sentido de identidad es imposible. Y la verdad es que Rawls la lleva al sentido de la identidad. ¿Mm? El intento por igualar a un niño ciego con otro que no lo es, uno cuyos padres acogieron y sobre el cual volcaron toda su preocupación, a otro abandonado, uno que nace en Estados Unidos a otro que vive en la India, es vano y una tarea absolutamente inabordable. Esto no significa que deba aceptarse que las razones identitarias puedan ser esgrimidas como argumento para discriminar negativamente a un ser humano, impidiéndole llegar a posiciones para las cuales está capacitado, porque eso equivale a interferir en su derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, ¿no es cierto? En el tema del talento, ¿qué es lo que dice Smith? Dice, déjenme ver si es que era, sí, es en La riqueza de las naciones, se los voy a citar. Dice, la diferencia de talentos naturales entre hombres diversos no es tan grande como vulgarmente se cree. Y la gran variedad de talentos que parece distinguir a los hombres de diferentes profesiones cuando llegan a la madurez es, la más de las veces, efecto y no causa de la división del trabajo. Las diferencias más dispares de caracteres entre un filósofo y un mozo de cuerda, pongamos por ejemplo, no proceden tanto al parecer de la naturaleza como del hábito, la costumbre o la educación. En los primeros pasos de la vida, durante los 6 u 8 años de edad, fueron probablemente muy semejantes, ambos, el mozo de cuerda y el filósofo, y ni sus padres ni sus camaradas advirtieron diferencias notables. Poco más tarde comienzan a emplearse en diferentes ocupaciones. Es entonces cuando la diferencia de talentos comienza a advertirse y crece por grados, hasta el punto de que la vanidad del filósofo apenas encuentra par igual. Bueno, acá empiezan a criticarnos a los filósofos. Está muy bien, ¿no es cierto? Pero se entiende, o sea, son pocos los niños que uno ve al tiro, este va a ser, no sé, pues Miguel Ángel, Buonarroti. Son pocos los niños que en el pre-kinder uno puede decir, no, este de todas maneras va a ser ingeniero civil, mecánico, le va a ir súper bien en la universidad. O sea, cuántos de nosotros hemos avanzado 2 pasos y hemos tenido que retroceder 10 para volver a encontrarnos, porque a veces para encontrarse hay que perderse a sí mismo. ¿Cuántos? Entonces, todo eso acá está totalmente, de verdad es bien orwelliana al final, desde esta lectura que estoy haciendo de la teoría de la justicia de Rawls. Dice, bueno, el tema del cambio en la noción liberal clásica de la propiedad sobre uno mismo a una noción de derecho de copropiedad sobre las otras personas, ¿no es cierto? Ese es un tremendo tema. Nozick pone el ejemplo justamente del ojo que nos hablaba Friedman. Decía, bueno, entonces digamos que tenemos una persona ciega y una persona con 2 ojos sanos. Bueno, pero uno por naturaleza salió ciego y el otro por naturaleza tiene 2 ojos y puede ver con los 2. Entonces, ¿por qué no le quitamos un ojo, digamos, y se lo ponemos, si es que eso fuese posible, al que es ciego para que pueda ver? Es muy provocador, Nozick, pero es que es verdad. Cuando tú eres liberal, tú partes de la base que tú eres propietario de tu propio cuerpo, ¿no? O sea, de tu cuerpo, perdón, por la redundancia. Entonces, uno dice, bueno, acá lo que está haciendo Rawls, al hablarnos de los talentos, porque fíjense que los talentos no están disociados de los sentidos, ni de las capacidades físicas y corporales. O sea, a ver, aquí sí que la cuestión se nos pone grave. Si yo soy buena para correr y me pagan por eso, eso depende de mi cuerpo. Entonces, el tema de tratar de igualar los resultados de las diferencias de los talentos es que yo luego no soy dueña de lo que con mi cuerpo puedo hacer para ganarme lo que me puedo ganar. Entonces se establece una copropiedad, dado que los talentos son vistos como un beneficio colectivo, un beneficio de toda la sociedad. Luego ese beneficio deviene en la copropiedad de la sociedad sobre el cuerpo de uno. Supongo que se entiende. No en todos los casos, obviamente, pero en los que está fuertemente implicado el cuerpo, sí. Y además el tiempo, ¿no? El tiempo, porque uno para desarrollar un talento necesita mucho tiempo vital normalmente.
Yo ven todo lo que he estudiado para poder entender estas cosas, y no creo que las esté entendiendo del todo, de todas maneras, pero al menos para poder decir algo sobre ellas, digamos, sin hablar cualquier tontera. Y si alguien me dijese, no, es que esto ahora es talento de toda la sociedad, chuta, estudiar durante 15 años en 8 o 10 horas diarias, ¿cómo me va a compensar eso, digamos, no? Eh, ahí uno termina siendo un medio para otros, digamos, es una esclavitud. ¿Mm? Déjeme ver. Ah, bueno. Luego tenemos esto del odio que tiene el odio intrínseco a la competencia que tiene John Rawls, no sé cómo voy de tiempo. Ah, ya me estoy pasando, voy a tratar de adelantarme porque veo que ya llevamos 1 hora. Bueno, el odio intrínseco a la competencia que tiene John Rawls se resuelve de Smith, ¿no es cierto?, con esto de que si uno va a la teoría de los sentimientos morales, uno ve que el egoísmo está muy implicado también con la fraternidad y que al mismo tiempo esa búsqueda del bien de sí mismo genera resultados, ¿no es cierto?, lo que se ha mal llamado la mano invisible, pero es verdad que genera resultados mucho más beneficiosos para el resto que cuando uno muchas veces está buscando el bien de otros, y eso uno lo puede ver, y vamos a ver por qué con los populismos, etcétera. Bueno, voy a ir un poco más rápido. Entonces, esta diapositiva se titula La destrucción de los fundamentos de la democracia liberal, perdón, se me fue la palabra, fundada en el derecho de propiedad y el avance del capitalismo. En el discurso de la desigualdad de los hombres, vayan, léanlo y vean cómo Rousseau influye fuertemente en Rawls, porque al final puso ahí en ese discurso, dice que las diferencias de propiedad están asociadas a la diferencia de los talentos y que la envidia surge justamente de la diferencia de talentos, porque generan la admiración de los grupos una vez que las personas dejan de vivir en soledad como el buen salvaje, empiezan a vivir en tribu, y entonces yo soy buena para bailar, genero admiración, eso le genera envidia a la otra, y entonces ahí empieza la discordia social, y además la gente a mí me paga por bailar. Entonces en el fondo lo que la teoría de la justicia está todo el rato dialogando es con el discurso sobre la desigualdad de los hombres. Esa es la verdad, porque al final es el problema es qué hacemos con las diferencias de talentos naturales, comillas, o del desarrollo de los talentos durante la vida de las personas, cómo lo podemos hacer, porque justamente como dice Publius, aquí lo estoy citando, la diversidad en las facultades de los hombres es donde se originan los derechos de propiedad, ¿sí? Entonces, y esas esas diversidades de facultades son el primer objeto del gobierno, es lo que siempre se debiera de cuidar. Tocqueville, analizando justamente la democracia en Estados Unidos, dice, existe una enérgica y lícita pasión por la igualdad que incita a los hombres a desear intensamente ser poderosos y honrados. Esta pasión tiende a elevar al humilde al nivel del grande, pero existe también en el corazón humano un gusto perverso por la igualdad, que lleva al débil a intentar menguar al poderoso hasta su propio nivel y conduce a los hombres a preferir la igualdad en la esclavitud a la desigualdad en la libertad. Se los dejo rebotando. Y finalmente, bueno, lo que nos dice Nozick, los distribucionistas deben aceptar o enfrentar la posibilidad de que algunas de sus metas no sean alcanzables por ningún medio moral permitido disponible, o sea, son inmorales. Y acá viene el tema de la esclavitud, digamos, de los peor situados para los demás. Y en esta slide hablo de lo malo e incorrecto de la teoría de la justicia. Bueno, lo primero que todo, nadie puede optar por no vivir bajo el esquema pautado por los redistribuidores y por lo tanto se extingue la libertad, ¿no es cierto? Eso no puede ser algo que podamos considerar ni justo, ni bueno, ni correcto. Después, en torno a la igualdad que pretende plantear Rawls, se establece una nueva desigualdad. Aquí le cito a Friedman, si las personas han de estar determinadas por la equidad, ¿a quién toca decidir qué es lo que es equitativo? Equidad no es un concepto objetivamente determinado desde el momento en que depende de la identidad. La equidad, como las necesidades, dependen del espectador. Si todos han de tener partes equitativas, alguien o algún grupo de personas debe decidir qué partes son equitativas y deben ser capaces de imponer sus decisiones a los demás, quitando a los que tienen más que lo equitativo, dando a los que tienen menos. Los que toman e imponen aquellas decisiones, ¿son iguales a aquellos para quienes deciden? Bueno, y acá finalmente volvemos a la sociedad del estatus, ¿no es cierto? Nosotros como liberales que defendemos la sociedad del contrato, donde somos todos iguales ante la ley, acá vamos a tener una sociedad del estatus donde van a haber algunos que son los igualadores y los otros los igualados. Además de no hablar de que están los que trabajan para que el hippie pueda vivir, digamos. Estoy poniéndolo en términos muy simples.
una otra perspectiva desde la cual se podría hacer todo un análisis. De hecho, yo me podría pasar 3 años enseñando sobre esto, me di cuenta que me apasioné mucho, pero ya llevo 1 hora y me estoy apurando. Es una inversión nietzscheana de los valores, porque si ustedes ven ahí, les pongo un proverbio, ¿no es cierto? Los ricos son los amos de los pobres y los deudores son esclavos de sus acreedores. Y acá lo que vemos es que esto se invierte, ¿no es cierto?, los ricos en talento, herencia, capacidades, esfuerzo, sacrificio, porque más encima Rawls va a decir que el esfuerzo, que la capacidad de esforzarse también es un talento. O sea, si yo era tonta, como me decía mi profesor de matemática, que me decía, señorita Kaiser, ¿para qué estudia si usted es tonta? Si yo era tonta, luego el resultado debió haber sido que yo siguiera siendo tonta, digamos, ¿no? Y si yo me esfuerzo, no es porque yo luego haya nacido con un poco más de inteligencia, por ejemplo, para algunas cosas, sino que el esfuerzo mismo es un talento, es una capacidad que el hippie no tiene. Es bien complicado esto, ¿no? Como digerirlo un poco. Entonces aquí lo que se da vuelta, ¿no es cierto? Estos ricos son los esclavos de los pobres, en otras palabras, el medio para mejorar su situación personal. Simplemente hay una inversión de valores. Los favorecidos por la lotería natural, que no deben nada, por supuesto, esto lo estamos ironizando, a la libre decisión de esforzarse y trabajar. O sea, si ustedes nacieron así, y nacieron esforzados, y nacieron inteligentes, y nacieron como nacieron, bueno, habría que ver qué pasa, esto es una derivada que se podría sacar de acá, entonces con todo el proceso de la gestación, porque habría que hacerse cargo entonces que un ser humano que nace y al nacer ya tiene todos sus talentos, entonces probablemente ese proceso de gestación sea tan importante que luego encontremos buenos argumentos para, o quienes así lo quieran, para no promover el aborto, o no sé, porque si ya se nace con todo, bueno, no sé. Estos se transforman en deudores de los instituidos sus acreedores, porque así lo estableció el bueno, correcto y justo redistribuidor que usa la coerción del Estado para que se cumpla su idea moral. En una sociedad que ha institucionalizado algún principio de distribución de estado final o pautado, nadie puede decir no me obliguen a contribuir para otros y no velen por mí a través de este mecanismo obligatorio si estoy necesitado. Ese es Nozick, lo estoy citando ahí. Bueno, aquí voy a ir muy rápido, simplemente decirles en cortito, digamos. También hay otra cosa que es súper importante, o sea, el tema de la resiliencia, que es fundamental en la teoría liberal libertaria. Les digo una cosa, los snowflakes, la generación de los snowflakes, de los copos de nieve, son justamente gente que tiene cero resiliencia. Y ya lo sabemos desde Maquiavelo, que la sobreabundancia genera esa imposibilidad de desarrollar resiliencia. La gente, mucha de la gente a la que mejor le va en la vida es aquella que es capaz de sobreponerse y pararse una y otra vez. Y esa gente normalmente tiene una situación de niños muy dura y muy difícil. Entonces yo lo que les pongo ahí es, bien, Juan nació con todo su familia, todo bien, todo como Rawls piensa que tiene capital social una persona. Pedro nació en una situación de mucha complejidad, de pobreza, de dificultad, etc. Ya, pero Pedro es resiliente, cada vez que se cae se va a poder volver a levantar. Juan después entra en la depresión y digamos, se transforma en un fármaco dependiente. ¿Se dan cuenta la dificultad de lo que está planteando Rawls? Bien, por poner un talento que podría estar asociado a una condición de origen más difícil, o menos mejor situada, por decirlo. Una teoría, una justicia libertaria va a estar de acuerdo entonces con Nozick en que el derecho es legítimo en tanto haya sido adquirido, conservado y acrecentado por procedimientos justos. Ahora, el punto es que el principio de rectificación habría que revisarlo y pensar en el Estado de Derecho vigente e ir únicamente a la posición original en un máximo de 3 generaciones, simplemente porque, como bien dice Nozick y como reconoce Hayek y todos los que están conectados a la realidad, es tan difícil decir, bueno, ¿quién colaboró cuánto para hacer este objeto? Y dentro de lo que yo lo pude comprar, de cuánto me llegó, que me prestaron, que me endeudé, que pagué, y así es muy difícil. Imagínense cuando uno ya está hablando de 10 generaciones, de 20 generaciones, todo el tema de la colonización, las injusticias históricas, etcétera, y para qué hablar del tema del feminismo, y entonces todas las posesiones que existen hoy día, desde la perspectiva del feminismo, serían injustas, digamos, ¿no?
Entonces yo creo que habría que ponerle un límite. Luego la igualdad de oportunidades me parece que como genera estas dos clases, los igualadores y los igualados, habría que pensar más bien en que, como dice Hayek, todos los seres humanos están dispuestos a asumir cierto nivel de riesgo en la medida en que tengan un piso mínimo, y de repente en vez de hablar de igualdad de oportunidades se podría hablar de oportunidades. Una cierta solidaridad del que desee aportar, y la pregunta sería entonces, ¿cuándo y por qué ser solidario? ¿Por qué podría ser justo? No tengo tiempo para entrar mucho ahí, pero bueno, en esta justicia libertaria o justicia intuitiva, bueno, la justicia libertaria o intuitiva que la desarrolla un poco Jonathan Haidt acá. En el fondo lo voy a leer muy corto. La justicia intuitiva es la combinación de la justicia distributiva, no la redistributiva, sino que si hay 5 niños en el curso, yo digo, bueno, al final de la clase cada uno recibe un dulce, cada uno recibe un dulce, ¿sí? La justicia distributiva, la percepción de que las personas están obteniendo lo que merecen, y la justicia procesal, la percepción de que el proceso por el que las cosas se distribuyen, por el que las reglas se hacen cumplir, es justo y confiable, ¿ya? Esa es la justicia intuitiva. Bueno, entonces, lo bueno sería la responsabilidad de sí mismo y una solidaridad voluntaria. Lo correcto sería que los derechos de adquisición y de pertenencia tuvieran vigencia en el sentido gnosiquiano, ¿no es cierto?, dentro de lo que son las relaciones voluntarias en la competencia colaborativa. Lo justo sería el respeto al individuo y el resguardo institucional de la propiedad bien habida. Así se asegura justamente este espacio para el desarrollo de los diversos talentos y los proyectos de vida que cada uno puede tener y cambiar cuantas veces quiera. ¿Y por qué podría a alguien parecerle que solidarizar podría ser algo bueno y podría beneficiarse de eso? Bueno, ahí sí podemos después, en alguna otra ocasión, profundizar sobre lo que significa la esfera pública en Arendt, y eso significa que si yo me doy cuenta con mis pares, porque nos juntamos y conversamos de que parte de mi realidad, de la gente que vive cerca mío, está mal, me puedo dar cuenta también de sus necesidades, puedo transformar eso en una posibilidad de avanzar y de beneficiarlos, haciendo un nuevo invento, también solidarizando, no necesariamente buscando solamente el bien a través de la solidaridad, sino que en este encuentro con todos, dar la posibilidad tanto de una comprensión de la realidad del otro que me ayuda a avanzar en este ser empresario, emprendedor, creativo, etcétera, etcétera, como de solidarizar al decir, mira, yo creo que la próxima vez que alguien llegue a la esfera pública o en 30 o 40 años más, esa persona haya tenido la oportunidad, no la igualdad, la oportunidad de estudiar, la oportunidad de esto, y por lo tanto con eso podría fomentarse una solidaridad que a mí me regalara una realidad en la que el dolor y el sufrimiento humano fuera el más bajo posible. Hice todo lo que pude para resumir. Gracias, Vanessa. Oye, tremenda charla. Si te parece, mira, tenemos 4 preguntas. ¿Te parece si las hacemos en 2 rondas, 2? Dale. El primero es Nicolás Aguirre, así que le voy a activar el micrófono. Nicolás. Hola, Vanessa. Hola, Nico. Mi pregunta es, ¿altera la concepción rawlsiana de la justicia la regularización de la propiedad privada y la estructura económica? Espérate, dale de nuevo. Regularización de propiedad privada, ¿ya? Y la estructura económica. ¿A qué te refieres con regularización de la propiedad privada y estructura económica? Más que nada a regular el ente. ¿El ente que vendría siendo el Estado o qué? No, a la propiedad privada, el ente de las personas que tienen la propiedad privada. Ya, voy a hacer Si es que después no te entiendo bien, me escribes correo y me la desmenuzas, ¿sí? Ya. El segundo es Andrés Vasconés. Dale nomás, Andrés. Hola, ¿qué tal, Vanessa? Felicitaciones. Hola, por tu Andrés. charla, la verdad es que súper buena. Te quería hacer una pregunta de algo que leí en el Institute of Economic Affairs que me sorprendió, porque dicen que el Universal Basic Income no es una medida tan colectivista porque permite que todas las personas se desarrollen como mejor prefieran. Entonces, ¿no crees que este concepto del salario básico universal sea un punto de conciliación de Nozick y Rawls? O sea, por un lado busca la justicia y por otro también te da la libertad de desarrollarte y desarrollar tus virtudes y talentos como mejor prefieras.
perfecto. Gracias. ¿Vamos de a dos o...? Sí, dos, ¿te parece? Ya. Ya, voy a partir por la segunda. Lo que pasa es que eso es lo que hemos estado discutiendo acá. El basic income viene de alguna parte, ¿sí? Y la pregunta es, ¿de dónde viene? ¿Quién lo genera? ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo generamos? Y ese es el tema. Después, también hay otro aspecto que es importante. Si yo quiero ser una persona, si yo quiero ser millonario, el basic income no necesariamente me va a servir. Si yo quiero, hay muchos proyectos de vida que que supongamos que ponemos que vamos a hacer un ingreso de, no sé, $500 mensuales para todas las personas que nacen. Hay muchos proyectos de vida que sobre esa base no... Y espérate, y ese basic income, quitémosle, digamos, dejémoslo solamente con eso, ¿no? Hay muchos proyectos de vida que no se pueden desarrollar sobre esa base. Entonces, el punto es que evidentemente, como planteé, creo que, así como dice Hayek, una red básica, muy básica, pero esa red básica no puede ser un income en el sentido de, a ver, primero, es complejo, ¿desde qué edad? Supongamos que desde mayor de edad, porque antes de eso, ¿qué cosa? Los libertarios siempre estamos a favor de los vouchers, por ejemplo, en el caso que haya que ir transitando de un estado más amplio e irlo achicando, y que por lo tanto el individuo sea el responsable de sus decisiones. Con un basic income tú tienes un tema que son los incentivos también, ¿no? Porque va a haber mucha gente que considere, como le pasa a los latinoamericanos, que tenemos una tendencia fuerte al paternalismo y al populismo, que considere que con las necesidades básicas estamos cubiertos y no necesitamos desarrollarnos más. Y te doy un ejemplo. Yo hablaba hace poco tiempo atrás con una profesora de una escuela técnica muy pobre en Chile, que me decía que hasta hace 10, 15 años todos los padres le decían a sus hijos que estudiaran porque era lo único que les iba a quedar en la vida. Desde que en Chile existen una serie de políticas que se transforman en un basic income, que incrementan en 3 veces el ingreso de la clase más pobre, se desapareció ese discurso. Entonces la pregunta es cómo tú lo haces para no generar ese tipo de resultado, y además si es que podéis sostener el basic income, porque en la medida que más y más gente considere que trabajar y esforzarse y crear, etcétera, no vale la pena si es que ya tienes las necesidades básicas resueltas, luego también tú estás poniendo un estímulo para que la gente no busque su plan de vida, ¿no? Acá se da por hecho de que una persona no sale de la adolescencia y que en algún momento tiene un plan de vida que quiere desarrollar. Yo creo que, sobre todo hoy en día, lo que más nos prueban los jóvenes es que si hay algo de lo que carecen, y es de una idea de lo que quieren hacer con sus vidas. Entonces, el punto es que a mí, esto que parece razonable, finalmente se desconecta de la realidad. Y eso es lo que trataba yo de plantear con el tema de la exposición. Ese es el punto, que después cuando tú te vas realmente, lea Chul-Burhan, que te muestra cómo, desde la izquierda, cómo él evalúa a las nuevas generaciones, qué les pasa a los snowflakes, que porque tienen todo dado, ya no pueden asumir ni un riesgo, no pueden escuchar ni siquiera un pensamiento distinto, porque la disonancia cognitiva ante su fragilidad, porque lo han tenido todo, porque no han tenido ni que subirse a un árbol para pasarlo bien. Entonces, te terminan oprimiendo. Entonces, yo creo que lo que resulta de esto es algo... primero, si es que se pudiese llevar a cabo, digamos, probablemente en ciertos sectores de la población habría que hacerlo, pero habría que hacerlo de forma inteligente. Y en los que no pueden, estrictamente los que no pueden. Y luego ver muy bien, porque fíjate que en Chile hay gente que te dice, no, a mí no me haga contrato de trabajo, con eso no tienen previsión después, porque resulta que si yo aparezco con contrato de trabajo, dejo de recibir los beneficios del Estado. O sea, al final hay gente que prefiere no trabajar con tal de recibir los beneficios del Estado porque más o menos que es la misma cosa. Hay que tener mucho cuidado. O sea, la política pública, el aterrizaje de la política pública es complejo. Sobre la relativización del concepto de justicia de Rawls con la regulación de la propiedad y la estructura económica, habría que pensar primero qué es lo que significa esa regulación de la propiedad. Porque efectivamente, si a lo que te estás refiriendo, en el fondo, estructura económica de partida va a depender del modelo, de qué estamos hablando, de un laissez-faire, de una socialdemocracia, de un Estado subsidiario, de un Estado benefactor, de qué estamos hablando, digamos. Esa es una cosa importante. Porque, por ejemplo, si fuese un Estado benefactor, entonces uno tendría que decir que
en algún sentido sí daña la concepción de justicia rawlsiana, en la medida que el Estado benefactor beneficia a todos por igual, no importa qué tan rico tú seas, tú puedes ir al hospital público igual que la persona más pobre. Y por lo tanto, de la torta, del maná, que Rawls cree que crecen los árboles y que tú puedes repartir, entonces tú recibes una parte, y siendo una persona bien situada no deberás de recibirla. Por lo tanto, bajo una regularización y estructura de ese tipo, del tipo de Estado benefactor, nos vamos a encontrar la concepción de justicia rawlsiana. Luego, en un Estado laissez-faire también, ¿no es cierto? Por eso es que la socialdemocracia o este Estado subsidiario es el que vendría a ser la mejor manifestación de la teoría rawlsiana, porque justamente lo que hace es permitir desigualdad en la medida en que esa desigualdad beneficia a los peor situados. Eso te explica que Chile haya reducido la pobreza como ningún otro país de Latinoamérica, hayamos llegado al 9%, que tengamos ciertos niveles de desigualdad que son altos, pero en definitiva lo que nadie está viendo es que esos niveles de desigualdad sí benefician y se prueba ahí, ¿no es cierto? Se prueba en la reducción de los niveles de pobreza, a pesar de que tenemos un Estado decimonónico que no sirve para nada. 8 de cada 10 políticas públicas de los chilenos no sirven. Entonces, va a depender de cuál es la estructura que tú le des y cuál sea esa regulación, ¿sí? Pero eso es más o menos lo que puedo adelantar. Hacemos las últimas dos y ahí va Diego Laguna que se coló. Oye, Vanessa, yo te quería hacer una pregunta respecto a cuál crees tú que es la idea de justicia que hoy día está predominando en las sociedades occidentales, en particular en la chilena, tomando un punto el slide que tú pusiste del velo de la ignorancia, en donde Rawls dice que lo justo son las reglas justas que los individuos sienten como satisfacción a sus expectativas, y que lo correcto es que deban crear instituciones que beneficien a los peores aventajados, a los peores situados, y que lo bueno sería lograr que las normas sean legítimas. ¿No te parece que esa lógica, o sea, eso que dice Rawls, es lo que se está dando ahora con el tema del cambio constitucional, este estallido social que hubo, en donde la clase media quizás no cumple sus expectativas, por ende quiere que se beneficien ellos como peores situados, y cambiar la constitución, las reglas del juego, con tal de beneficiarse? Sí, bueno, justamente lo que está pasando en Chile es que se está rechazando la concepción de justicia de Rawls, porque la concepción de justicia de Rawls, en primer lugar, y antes que todo, y esa es la gracia que tiene, si no hubiese sido simplemente un socialista más, es que vamos a aceptar las desigualdades en la medida en que de ellas se siga un beneficio para los peor situados. Y Chile, si yo te muestro mi tesis, analicé todos los presupuestos de la nación, desde el 90 hasta el primer gobierno de Bachelet, y son los ministerios que tienen mayor injerencia en la ayuda a los peor situados, los que reciben más plata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Chile de la Concertación fue un Chile que estaba muy feliz al ver que la gente salía de la pobreza. El Chile de hoy ya no es ese Chile. No es la persona que salió de la pobreza y siente que por fin, a través de su capital humano, de lo que ha podido avanzar y de su propio trabajo, puede realizar su plan de vida. Yo escuché una entrevista a Ricardo Lagos, donde él decía que la expectativa de una persona que está en la pobreza, de salir de la pobreza, de tener algo que echarle a la olla, de vivir bajo un techo, de repente poderte dar un gusto y todo, era una expectativa relativamente fácil de satisfacer. El de la clase media no tiene fin. Son gente que no hay ni un límite. O sea, velo desde Hannah Arendt. Todos los animal laborans, los que viven así, son clase media. Hombre masa. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es el concepto de felicidad del animal laborans? Bueno, trabajar con el menor esfuerzo posible, obteniendo el mayor poder adquisitivo para consumir posible. ¿Cómo lo hago? Usando el Estado. ¿Quién más lo puede hacer por mí? Nadie. Porque eso significaría aumentar el trabajo. Y ese es el tema, que también lo decía Mico en su entrevista que le dejó La Grande. Mico decía, es increíble que estos jóvenes de hoy se vayan en contra del derecho a la propiedad, pero son unos consumistas totalmente descarriados. Es el animal laborans de Arendt, no otra cosa. Entonces, el Estado está siendo usado para hacer una repartición que en este caso, quienes tienen el anhelo del Estado benefactor, en el fondo
no tienen el anhelo del Estado benefactor alemán o de los países escandinavos. Porque les voy a contar una cosa, en ese tipo de Estado la corrupción es muy baja. Hay altas penas para los que se corrompen. Nosotros no tenemos ni un preso y estamos llenos de corrupción. En ese tipo de Estado la gente se esfuerza porque la política pública funcione y tú tienes burocracias que son profesionalizadas, como lo decía Weber, ¿no? Acá nosotros no tenemos eso. Acá nadie quiere hacer ningún esfuerzo de ningún tipo. Este movimiento no es para que también los ricos, porque fíjate que en Chile, ¿qué reciben los ricos o las clases medias o medias altas por lo que pagan? Por todos los impuestos que entregan. ¿Qué reciben? No reciben educación, no reciben salud, no tienen seguro de salud, no tienen pensión, no tienen nada, no tienen nada. Ni siquiera la carretera que usan. En Chile se cumple con el principio de la diferencia de Rawls. Los más ricos, los más pudientes, no reciben nada, lo aportan todo. Y los demás reciben los beneficios, los que están más abajo. Y la clase media es la que se resiente. El tema es que esos que están más abajo, dado que recibieron los beneficios, pasaron a ser clase media. Y hoy día entonces esa clase media tiene esa aspiración a la fantasía redistributiva, como le puso Carlos Peña. Carlos Peña habla de la fantasía redistributiva. Es una fantasía, porque las expectativas son imposibles. O sea, yo hago clases a chicos que son primera generación en la universidad. ¿Tú crees que ellos están felices por tener la oportunidad de estudiar gratis? Habrán unos pocos que sí. Siempre hay que ver a esos pocos. Pero la gran mayoría, tú les das algo para leer y puta la wea. Está la hija. Perdonen que se lo diga así, pero es tal cual. Y me gustaría decir más cosas. Pero no en el tiempo no lo voy a decir, porque si no después me voy a pisar la cola, me voy a traicionar. Tenemos la última súper corta de Esteban Arias. Dale, Esteban. Buenas noches, Vanessa. Un gusto conocerte. Saludos desde Perú. Finalmente, ¿qué aspectos liberales resaltan en Rawls? ¿Quedan? Ay, Esteban, yo creo que Rawls tiene el problema de que él quiere ser bueno, ¿ya? Y lo quiere honestamente. Y también hay que rescatar eso de que él no promueva una igualdad rajatabla, a pesar de que al final sí se sigue, que era lo que yo decía al principio con Nozick, que es que Rawls reconoce muchas cosas, digamos, que reconocen los liberales como fundamentales, el derecho al individuo, a la diversidad, etcétera, pero lamentablemente de su planteamiento no se siguen buenas noticias para el pensamiento liberal. Yo creo que no existe tal cosa como liberalismo igualitario. La crítica que hace Hayek es muy potente también, esto de ser constructivista, esto de... Y de alguna forma Rawls también yo creo que está, por ejemplo, podría dialogar bien con los que enarbolaban como tipo de vida ideal el Homo economicus, ¿no? Como el que podía racionalizarlo todo, el que siempre le iba a ir mejor, el que maximizaba sus beneficios, el que... El ser humano es un poco más complejo que eso. Y si yo tengo que decir algo que Rawls comparte con muchos liberales, pero no con aquellos que yo dije que uno siempre vuelve a ellos porque no desconectan de la realidad, pero muchos otros, donde separamos, por ejemplo, libertad positiva de libertad negativa. Eso es algo que ningún liberal haría, porque es un absurdo. Pero Isaiah Berlin lo hace, por ejemplo. Isaiah Berlin merece todo mi respeto, pero creo que eso no nos ayudó mucho. Nos desconectó nuevamente de la realidad. El liberal como que se rige efectivamente por esto de, mientras busco mi bien, le hago el bien a otros, por lo tanto no disocia, ¿me entiendes? No, ni siquiera Locke lo disocia. Locke dice, bueno, ¿sabes qué pasa? Si yo tengo derecho a proteger mi vida, mi libertad y mis bienes en estado de naturaleza, pero también tengo derecho a proteger los tuyos, Esteban, ¿cachai? Entonces, no está disociado de la otra persona, no existe esto del atomismo, ni existe ninguna de estas cosas. Y yo creo que estos atomismos y esta negación de la política y esta situación de a veces un individualismo homo economicusiano, creo que todos comparten toda esa rama de liberales que han entrado a veces ahí, creo que comparten lo mismo, y esto es lo que yo terminaría como de decir de Rawls. Comparten
que no entienden al ser humano, no entienden la vida, ni aceptan la fragilidad de la vida, ni aceptan que el ser humano se mueve también fundamentalmente por objetivos que son inconscientes. Desde ahí todo este plan racional se te cae, no aceptan el carácter milagroso de la vida, lo nuevo, no, están demasiado estructurados racionalmente y eso hace que se pierdan, y eso lo comparte con muchos liberales, no con los que a mí me gusta leer, pero lo comparte con muchos otros, se pierdan de poder hablar o decir algo de la realidad y de la vida. Finalmente pueden terminar hablando cosas que nos hacen mucho sentido porque apelan a las buenas intenciones que podemos compartir, apelan a una defensa abstracta y quimérica de derechos que nosotros también compartimos, etcétera. Apelan a todo lo que está a nivel conceptual, es el humano teórico, que también lo critica mucho Heidegger, lo critica mucho Nietzsche. A nivel teórico podemos tener algunos acuerdos. El problema es cuando tú disocias, esas abstracciones se quedan como meras abstracciones y al final termina siendo un ignorante detrás de un velo construido por la razón.